Fuerzas Armadas y se tomaron todo. Bueno, y ahí asistimos, fue tremendo todo eso porque asistimos al bombardeo de La Moneda. No podíamos creer lo que estaba pasando y era como tan inesperado, no sé, tan dramático, porque sentir que Allende, me da mucha emoción acordarme, oír a Allende hablar así y al pueblo era una cosa muy tremenda. Y claro, fue sucediendo todo poco a poco y ante la incredulidad nuestra bombardearon La Moneda, se murió Allende, todo se terminó de repente ese mismo día. Víctor, que estaba sentado a mi lado, me dice: ¿tienes lápiz y papel? Y le paso una libreta relativamente chica, así como esta. Una libreta así. Y se la paso, con un lápiz. Y Víctor empieza a escribir. Cuando de repente 2 soldados lo toman de aquí y se lo llevan casi en el aire hasta un palco que había arriba, donde habían llegado unos oficiales de la Marina que querían conocer a Víctor Jara. Y entrando lo empiezan a golpear, a patear. Y cuando va siendo arrastrado, Víctor pesca la libreta, la tira y yo la recojo en el aire y me la guardo y me olvido definitivamente de la libreta. Medio siglo ha transcurrido desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Este traumático acontecimiento aún ejerce su fantasmagórica presencia desde aquel quiebre histórico, resonando entre la infamia y el olvido postdictatorial. Tras el golpe militar, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado fueron intervenidas desde el primer momento. Hombres elegidos a dedo por el régimen fueron designados a cargos de facultades y escuelas donde se impuso la disciplina militar. El desmembramiento del cuerpo universitario se perpetró en estas 2 instituciones que prácticamente se privatizaron, perdieron su extensión nacional, fragmentándose y quedándose sin sedes regionales, centralizando su proyecto educativo. Para rescatar las memorias de aquel momento, un grupo interdisciplinario de investigación de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago realizó un esfuerzo colectivo para reconstruir las voces de aquellas mujeres y hombres que fueron estudiantes, funcionarias y académicas en la Chile y la UTE. Los años 60 fueron una década marcada por la efervescencia social, la cual aparecía en la universidad de la mano de la reforma universitaria. Con el gobierno de la Unidad Popular, el entusiasmo juvenil y la esperanza de alcanzar en Chile un socialismo con olor a vino tinto y empanada, fueron conjugados por Enrique Kirchberg, rector de la UTE, en su discurso inaugural del año académico 1971. La encarnación de este espíritu juvenil pareciera seguir viva en Rubí Maldonado, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, quien participó en el Tren de la Salud, y en Ociel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en 1973. A mí me correspondió estar en las condiciones de una juventud y de un periodo histórico en que estaba todo preñado de cambio. Lo que yo acostumbro a decir es que es, por un lado, fruto de lo que significó un movimiento hippie de oposición a la guerra de Vietnam,
junto con lo que significó ese despertar de conciencia de la Revolución Cubana en nuestro continente, y en donde existía un campo socialista poderoso, donde había una África que estaba completando su periodo de liberación, la liberación nacional, terminando con el colonialismo. Es decir, era un mundo preñado de cambio. Lo que reflejaba esto, o lo que mejor lo refleja, es lo que dijo Allende en Guadalajara. Hoy día ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. Yo te diría que fue el periodo más feliz de mi vida, el tiempo de la Unidad Popular. Y trabajábamos mucho, el trabajo voluntario era imparable, pero nadie se cansaba a esa edad. Me tengo que quedar más rato, que nadie alegaba nada. Y salíamos de ahí, seguíamos trabajando, porque siempre había algún trabajo voluntario que hacer, ¿no? Fue muy bonito. Entre el 72 y el 73 fui al Tren de la Salud, que eran unos trenes que había en la Unidad Popular, el Tren de la Cultura, y se hizo el Tren de la Salud, el primero, en el 70 partió el primer tren, que era una idea de una dentista, la doctora Alarcón, que salía este tren y iba por los ramales más pequeños hasta el final del ramal. Ahí nos bajábamos, seguíamos en un jeep que había, o en carreta o a pie, y llegábamos a unos puntos donde nadie hubiera imaginado que vivía gente. Y ahí hacíamos una posta y atendíamos todos los pacientes que vinieran, y se dejaba preparada gente como monitores de salud, líderes de salud, ya no me acuerdo cómo se llamaban, que los mataron a casi todos en la zona de la Araucanía, te voy a decir, a los médicos y a ellos. Se me hizo concreto mi lugar en el mundo con ese tren, de ver a mis profesores, los médicos viejos que iban en ese tren, o sea, cómo trabajaban, cómo entregaban. Muchos pedían permiso sin sueldo y se subían 2-3 meses en el tren. Algunos le pagarían, no me acuerdo si a algunos le pagaron, a mí no me pagaron nada porque era alumna, pero uno los miraba, cómo ellos trataban a la gente, cómo se preocupaban, cómo trabajaban sin parar y con gusto, con ánimo. El tren fue una maravilla, realmente, y una ayuda también, porque todos los días se mandaban las estadísticas de las atenciones y todo, y el ministerio iba sabiendo cuáles eran las falencias. Y ahí me tocó a mí pasar por la Araucanía, por Cunco, Puerto Saavedra, qué sé yo, y conocí a varios de los médicos que están asesinados. Y eso también a mí me obligó a preocuparme de la cosa de derechos humanos, porque los conocí, y conocí su trabajo maravilloso en esos hospitales chiquititos, con nada casi para trabajar, pero haciendo todo. Pero en la universidad no solo estudiantes fueron partícipes del proceso transformador liderado por Salvador Allende. Funcionarios como Humberto Palma fueron prueba viva del compromiso político que tenían trabajadoras y trabajadores de la universidad. Fue un periodo de una entrega total, una entrega en que había una convicción, había una mística, había una disciplina. Bueno, yo me había casado en el año 1960. Yo me casé ahí 2 veces. Me casé con mi señor y con el partido. Y bueno, todo marchaba excelente. Puta, yo dirigente sindical, presidente del gremio, miembro del Consejo Universitario, porque a través de la reforma logramos que el Consejo Universitario invitara al presidente del gremio a participar dentro del Consejo. Los estudiantes tenían su propia representación y la presión que había, tanto de académicos, estudiantes y funcionarios, logramos tener un asiento en el Consejo. Teníamos presencia en todas las facultades, a distintos niveles.
el consejo de facultad, consejo de departamento. Entonces había una presencia bastante vigorosa, bastante fuerte, con decanos en algunas facultades. Yadres en medicina, Hernán Ramírez, el compañero Hernán Ramírez. Entonces, y con algunos otros simpatizantes, porque no todos eran del partido, pero eran simpatizantes. A pesar del crecimiento electoral de la Unidad Popular en los comicios de marzo de 1973, Chile enfrentó un encarnizado sabotaje por parte de los Estados Unidos, cuyo gobierno intentó derrocar a Salvador Allende desde antes de asumir. La Unidad Popular nacionalizó el cobre y, producto de la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense necesitaba un suministro permanente de este recurso, pues cada soldado en promedio utilizaba 1 tonelada de cobre por año. Washington buscaba mantener estable el mercado del cobre. Por eso, y entre otros ataques, la CIA apoyó a grupos terroristas como Patria y Libertad, patrocinó el paro de camioneros iniciado en octubre de 1972, mientras se financiaba al diario El Mercurio, a los partidos Nacional, la Democracia Cristiana y al Ejército, institución armada influida por la doctrina de la Escuela de las Américas. Un grupo de oficiales realizaron un ensayo de golpe de Estado conocido como el tanquetazo, y para el 10 de septiembre la suerte ya estaba echada. Hasta muy tarde en la noche en la universidad, porque se estaba terminando de montar una exposición que se inauguraba el día 11, que se llamaba Por la Vida Siempre. Era una exposición de la Rectoría y de la FEUT. Y recibimos en la noche la comunicación de que Allende iba a participar de la inauguración de esa exposición Por la Vida Siempre, y que iba a ser la oportunidad en la cual iba a convocar al pueblo de Chile a un plebiscito en la idea de cambiar el cuadro político que existía en el país y que era conducente a un golpe de Estado o a una guerra civil, decíamos también como posibilidad. Por lo tanto, el día 11 para nosotros iba a ser un día extraordinariamente importante y estuvimos en la universidad hasta muy tarde. Hay que recordar también que nosotros ya desde hacía algún tiempo, como federación, organizábamos grupos de estudiantes que tenían que quedarse en la universidad para su resguardo. La universidad técnica estaba muy vinculada a lo que era el quehacer del gobierno popular. Y por lo tanto, por un lado, había una gigantesca simpatía hacia ella por parte de los sectores populares, los sectores más modestos del país, pero concitaba el odio, por ejemplo, de Patria y Libertad, que lo que querían era atentar en contra de ella, y nosotros nos quedábamos en las noches cuidando nuestra universidad. El gobierno de Salvador Allende fue depositario de las esperanzas de las clases populares. El apoyo que alcanzó este proyecto se palpó por última vez en democracia el 4 de septiembre de 1973, donde en una multitudinaria marcha conmemorativa por el tercer aniversario del triunfo electoral de la UP, miles desfilaron frente a la Moneda, ocupando las calles desde las 4 de la tarde hasta pasadas las 9 de la noche. En la universidad no ha habido ninguna masacre. Solamente he llegado a comprobar la existencia de 2 personas que dentro de la universidad fallecieron. Esa es la comprobación que tenemos. No ha muerto nadie más aquí. No ha habido masacre ni maltrato para nadie. La mañana del 11 de septiembre de 1973, como todos los días, yo me fui a la universidad y en la radio del auto empezamos a captar los alcances del movimiento alcista que había en Valparaíso primero y posteriormente en Santiago. Los que veníamos llegando a la universidad nos encontramos con una universidad, eran las 8 de la mañana, que ya estaba en pie de guerra. ¿Y eso por qué? Porque Enrique Kirber, que era un rector
que llegaba el primero de todo a las 7 de la mañana. Llegando le dijeron, anoche fue ametrallada la radio de la Universidad Técnica. Nosotros los comunistas nos quedamos en la Universidad Técnica a defender el gobierno de la Unidad Popular. Y cuando hicieron toda esta operación los milicos para rodearnos, el Moren Brito dio la siguiente orden: descarguen todo el compartimento contra el edificio. Y empiezan a disparar a troche y moche, o sea, a donde cayera. Y nosotros corrimos a la oficina del rector, porque en ese minuto el rector Kirber estaba tratando de comunicarse con el rector Velasco, rector de la Universidad Católica, para decirle que estaban invadiendo la universidad. Y el principio de la inviolabilidad del territorio universitario era un principio que venía del grito de Córdoba a principios de siglo. Y entonces nosotros lo tomamos y lo tiramos al suelo porque las balas pasaban y atravesaban los paneles frágiles de la universidad. Y entonces Kirber había sido avisado por una delegación de carabineros y de las Fuerzas Armadas que al día siguiente, el día 12, nos iban a sacar con unos buses y él tenía que hacer entrega oficial de la universidad. Entonces, con otros 2 académicos empezaron a levantar un acta y él naturalmente que se cambió de ropa para estar al día siguiente cuando llegara la delegación a entregarle oficialmente la universidad. Cosa que no ocurrió porque los militares rodearon la universidad y empezaron a disparar. Entonces él tenía una camisa blanca que no había usado, que se la iba a cambiar para presentarse ante los oficiales militares, y resulta de que la amarró a una escoba y salió con bandera blanca diciendo que no dispararan, que se rendían. Ante la insistencia de Moren Brito respecto a dónde estaban las armas de la Universidad Técnica del Estado, el rector Kirber firmemente respondió: las únicas armas que tiene la universidad son la ciencia, la investigación y la extensión. María Elena Vadillo, funcionaria de la Universidad de Chile, presencia el bombardeo desde la terraza del Hospital Universitario Dr. José Joaquín Aguirre. El 11 de septiembre es algo que nosotros veíamos venir. Estaba ya. Entonces nosotros en el hospital, yo creo que ya lo dije, teníamos fuerte oposición al gobierno de Salvador Allende. Cuando vino el golpe, qué terrible fue esa vez, entonces yo me acuerdo que, voy a decir algo que no corresponde, a lo mejor estaba en la terraza y veo el incendio. Yo dije, ojalá que no esté Allende. Y una persona de atrás me dice, Allende está ahí, está bien muerto. Y era una colega que había estado allá porque ya estaba pensando en volver yo ya. Entonces era colega. Y yo le dije, mira, si Allende muere, te mato. Bueno, fue una reacción propia, mía. Entonces, esa fue la acusación que tuve, fuera de que yo tenía un hospital clandestino. Y tomábamos tren que nos dejaba en Mapocho. Extraño, muy poco movimiento ese día. Llegamos a Mapocho, llegamos, y nos vinimos a dar cuenta ya bien avanzada la mañana. Bien avanzada la mañana. Lo vimos, lo miramos porque subimos a las terrazas estaban llenas. Porque no sabíamos cómo iban a reaccionar estos carajos, viendo tanta gente arriba de las terrazas. Mediodía del 11 de septiembre de 1973. Sobrevuelan aviones sobre la ciudad de Santiago. En Valparaíso, la Marina ya había tomado posesión del puerto, mientras el ejército rodeaba con tanques el Palacio de Gobierno en la capital. Ante la negativa de Allende de renunciar a la presidencia, la Junta ordena el bombardeo a La Moneda. Fernando García, Premio Nacional de Música, evoca aquel día
y reflexiona de manera silente. El Partido Comunista, porque resulta que yo empecé a militar en el partido hace pero no sé cuántos años. Y si ahora las cosas son bastante estropeadas y revueltas, antes era peor. Yo era profesor de conservatorio y estaba en el edificio del conservatorio allá en Compañía. Estaba en Compañía y sentimos los aviones y las bombas. Había una tremenda rosca en una pelotera y porque alguien llegó al edificio. Cuando digo alguien, un grupo. Comenzamos a sentir los ruidos, yo vivía muy cerca de la Moneda, 6 cuadras, 7 cuadras, y se sentía muy claramente todo. Entonces salí al patio, al pasaje, yo vivía en un pasaje con mis niños, y ahí comenzamos a ver ya se veía el incendio. Y yo tomé a mis niños, los abracé y una emoción muy rara, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Y yo vi los aviones, como hacían, se veían muy altos y se veía que bajaban. Todo esto estaba pasando y nos comenzamos a llamar y acordamos irnos a la facultad. Y el decano especialmente que quería que se vaciara la facultad. Nosotros dijimos, no, nos quedamos. Así que nos quedamos un grupo, nos reunimos y claro, lo primero que se planteó es cómo defendemos al gobierno, cómo defendemos a la Unidad Popular y qué tenemos para defenderla. Ahí había llamadas, cómo están los cordones industriales, se suponía que había toda una orgánica para defender el gobierno, no pasó nada. No se contestaban los teléfonos que alguien tenía yo de llamar, no contestaron, no hubo ninguna reacción, no teníamos nada. Entonces en ese momento escuchamos el discurso de Allende. Me acuerdo en la sala que estábamos parados, escuchamos el discurso, lloramos algunas personas, yo estaba apoyada en una puerta y creía que me iba a desmayar en realidad, de la pena, del dolor, y se cortó porque la radio la apagaron, la bombardearon, así que las últimas, me acuerdo, y se fue extinguiendo la voz de él. El partido no estaba preparado para esto. No estaba preparado. O sea, nosotros una vez nos dijeron, vamos a prepararlas y nos mandaron a hacer karate. Yo decía, pero ¿cómo karate? Si esto hay que preparar a los compañeros con armas, con esto. Nada, si no había nada. No había nada, oye. Era la pura, nosotros, el idealismo que teníamos nomás, no era otra cosa. De tener un gobierno socialista por vía democrática, ¿no es cierto? Esa era la aspiración de Allende y era la aspiración nuestra. La figura de la Universidad Estatal, en tanto símbolo de la conciencia pública, fue un espacio de intensa disputa y fermento de ideas revolucionarias. Por ello, se transformó en uno de los objetivos estratégicos a intervenir por parte de los militares. El terrorismo de Estado ejercido por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no solo se ensañó en desaparecer, torturar e infringir dolor físico sobre los cuerpos, sino que también buscaron dejar profundas huellas de dolor psicológico. Erika Osorio, estudiante de la Universidad Técnica, al igual que Víctor Olavarría, funcionario de la Universidad de Chile, fueron presa de fusilamientos simulados. Pero el primer interrogatorio, él era el príncipe. Le dice al militar, revísela. Me revisan. No, sáquese la ropa. Y me dejan sostén calza. Revísela. Y el militar lo mira así, ¿no? Revísela. Y me empieza a tocar. Yo permanecí ahí, como te digo, así como, no me está pasando a mí. El asunto es que, bueno, de ahí nos empezaron a sacar, porque ahí había una bajada, había que para salir una escala, a punta de culatazo. Nos llevaron y algunos fuimos había una cancha, una multicancha, nos pusieron ahí, hicieron, y el oficial hizo bajar a estos, los voy a fusilar, nos pusieron ahí. Hizo bajar a unos conscriptos y que se pusieran para fusilarnos.
Pero lo llamaron al oficial y ya ahí quedó y no nos fusilaron, por supuesto. Pero después nos iban a fusilar en un muro blanco que había ahí también al final de la calle. Así pasó el día. Puse un delantal blanco para pasar desapercibido, sin embargo, los carabineros de la 9ª comisaría junto con otras personas, peatones, lo toman a uno y le dicen, ¿para dónde van? Yo vengo de mi casa a almorzar, ahora voy al trabajo. ¿A dónde trabajáis? En la Escuela de Medicina de Salud Pública. Ah, no, ven para acá, debe ser subversivo. ¿Cómo? ¿Soy un trabajador más? ¿Soy un trabajador? No, y me llevaron detenido inmediatamente, ese mismo día, la 9ª comisaría donde habían todo este tema de estaban los caballos, los furgones. Así que ahí estuve detenido casi 72 horas. Pero no pasó a mayores el asunto en términos de golpe, porque sí que estuvimos sin pan ni agua detenidos. Después, con suerte me soltaron y me fui a mi casa. Se empezó a perseguir a la gente, con ponerle, igual que en el tiempo del oeste, ponerle el rostro de las personas en los postes, en los árboles, en las comunas, y pedir a la gente que denunciara a los extremistas, a los terroristas. Una cuestión terrible. Y eso permití yo empezar a cambiar de domicilio con mi familia, básicamente con mi familia. Lamentablemente, después que pasaron del 11 de septiembre, pasaron un mes, me relajé. En una vez que me quedé en la casa, llegaron un carabinero de la misma 9ª comisaría en un operativo gigantesco para una persona que se armaba, y me llevaron preso nuevamente a la comisaría. El hecho es que a raíz de eso me detuvieron 24 horas más en una comisaría interior de una tenencia. Ahí unos tipos de civil me hicieron una especie de fusilamiento. Me hicieron sacar la ropa, los zapatos y la camisa. Me hicieron un fusilamiento ficticio. O sea, dispararon sí, pero no al cuerpo. Usted comprenderá la terrible sensación que tiene uno que le disparen, y estaban todos cantados a la risa, riéndose de las... El Estadio Nacional y el Estadio Chile, hoy Víctor Jara, fueron convertidos en campos de concentración por parte de las fuerzas golpistas. Espacios de reclusión donde el abuso y el terror estuvieron a la orden del día. Estos centros de detención fueron el destino de quienes defendieron el gobierno popular desde sus casas de estudio. Y todos a la 9ª comisaría. Y yo pasando por ahí, tranquilamente silbando y cantando una canción. Me dijeron, ¿dónde vas? Tú vas con nosotros, niño. Así que claro que tuve la suerte que me llevaron en una patrullera a mí solo. Claro, ¿para qué no? A la 9ª comisaría. Ahí nos tuvieron todo el resto de tarde, hasta como las 11, 12 de la noche. Nos subieron a un bus y al Nacional. Así que partimos al Nacional por el partido más largo. Nos llevaron a la 9ª comisaría, que estaba antes en la Avenida La Paz. Y yo pienso que los carabineros estaban drogados. No creo que sea otra cosa, porque nos trataron un vejamen terrible. Oye, fue terrible, porque nos pusieron los hombres aquí mirando para acá y las mujeres mirando para allá. Y nos decían, estas putas nos van a seguir metiendo en el pene, así era todo totalmente, no decían el pene, decían ya, pero muy grosero. Entonces, oye, le bajan los pantalones a los hombres. Era un vejamen, pero terrible.
le bajan los pantalones y a nosotros quiere mirar. Y yo doy la vuelta de la cara y me pega. Pero él, cachuchazo aquí en la palma, mira tal por cual las partes íntimas, pero de porque se lo vamos a cortar. Ahí nos llevaron al estadio. Como 3 veces, y el estadio estaba repleto, no había donde poner gente, hasta que hubo una parte, en la parte de la piscina, una parte que para las mujeres, ahí nos llevaron. El interrogatorio era terrible. Empezando, las mujeres, uno entraba y un hombre, un milico, te revisaba, pero la forma de revisar era que te tocaba todo, te hacía bajarte de las ropas, los cuadros, todo, y te tocaba. En una oportunidad yo estuve en un interrogatorio, me encontré con un médico que me tomó la presión, todo, entonces yo, uy, este médico lo conozco. Entonces le dije, yo a ti te conozco, o sea, te tiro de tú, yo a ti te conozco, usted no me conoce a mí. Sí, le dije yo, tú eres el marido de fulana de tal, colega, y yo estuve en tu casa. Y yo tengo una colega que cuando yo estaba trabajando como años atrás, cuando llegué al hospital Aguirre, esta chica tenía muy buena situación ella y se retiró. Y nos invitó a su casa, una onza. Y su casa era muy bonita para nosotros, porque era una casa por Apoquindo, que en esa época Apoquindo era todo como campo nomás. Preciosa la casa, y él llegó cuando estábamos tomando once y compartió con nosotros, y fíjate que tantos años atrás, y a mí se me quedó grabada la cara de él. Y yo le dije, tú eres el esposo de Carmen tanto, y estoy en tu casa. Y se paró y dijo, yo tengo un problema, me siento mal, así que suspendan el interrogatorio. Y ahí me libré porque él se fue, se quedó aterrado, pues, porque nunca pensó que alguien lo podía conocer. Entran los milicos a sacarnos, nos hacen sacar las chaquetas, la cartera, las mujeres, las chaquetas, todas las chaquetas ahí, dieron vuelta a los bolsillos nuestros. Nos robaron todo lo que podían robar. Me acuerdo que yo tenía una chaqueta de un compañero que era de Reno. Se la robaron. Todo lo que tenía la chaqueta tenía una argolla, tenía una lapicera Parker, me acuerdo, de oro. Bueno, fue todo un caos. El griterío, los militares corriendo, gritándote, golpeando a algunos más que a otros. Y llegan micro y nos empiezan a trasladar, llevan a las mujeres al rector y al Ministerio de Defensa. El rector lo dejan ahí y las micros algunas se devolvían al Estadio Chile. Y yo no sé, para mí, desde que llegué al estadio, fue como una película. Pero fue atroz ver a los chicos en la entrada por esa calle para entrar al estadio con las manos en la nuca, saltando, y los militares con una cadena pasándola por debajo. Si dejaban de saltar, olvídate. Mientras tanto, yo debe haber estado un par de minutos, 3, 4 minutos, no sé. Y ver a los chicos en esa condición y cómo los golpeaban, horribles, todos sucios, los habían golpeado antes, por supuesto. Eran tus amigos. Y estaba Víctor Jara también, chascón, con pelo sucio, horrible, y saltando con los demás compañeros. El martes 11 de septiembre, Salvador Allende daría un discurso en la UTE anunciando un plebiscito en torno a la continuidad del gobierno. Víctor Jara, uno de los artistas chilenos más reconocidos en el mundo, se encontraba entre quienes iban a participar de aquel anuncio. Cuando los militares capturaron la universidad, trasladaron a las personas que ahí se encontraban al Estadio Chile, donde reconocieron a Víctor. Las horas que pasó el cantautor en aquel centro de detención se tornaron una pesadilla, tal como lo recuerda Boris Navia. Estadio Chile, en ese minuto, era un multiescenario del horror. En otro rato, de repente, estábamos moviéndonos, qué sé yo, a ver qué es lo que hacíamos,
cuando de arriba de la última gradería alguien dice ¡Viva Allende! Y se lanza. Y su cuerpo se estalla en la cancha de básquetbol del Estadio Chile. Eso pasó el día miércoles 12, cuando nosotros llegamos desde la Universidad Técnica. Y esa noche a Víctor lo dejan allí, en ese pasillo, y lo exhiben como trofeo frente a los oficiales de otros grupos castrenses. Y recuerdo bien, llegaron una delegación de la FACH. Los de la FACH siempre se destacaron por ser los más perversos, los más sádicos. A mí me tocó interrogatorio de la FACH en el Estadio Nacional. Eran terribles. Buscaban la forma, pero más increíble de hacer daño, de provocar dolor. Y entonces, de repente, un oficial de la FACH, también con casco, con pintado, como andaban todos, andaba fumando. Y entonces tenía la mitad del cigarrillo y se la tira cerca de Víctor. Y le dice, fuma, huevón. Y él le dice, no. Ni siquiera habla. Le dice, no, que no fuma. ¡Fuma, huevón! Y le vuelve a decir que no, y le pega una patada. Le dice, tenéis que fumar aquí. Y Víctor estaba ahí sentado en las baldosas de cemento del estadio, y entonces empieza a estirar la mano así temblorosa para sacar el pucho que estaba humeando todavía. Y cuando estiró la mano, y eso es lo que buscaba el oficial, con la bota le prisiona la mano y con la otra empieza a pegarle en la muñeca, a golpearle en la muñeca hasta que sangró, y le dijo, a ver si así vaya a poder tocar guitarra. Los médicos fueron muy opositores, los médicos del colegio médico, muy opositores al gobierno de Allende, entonces se habían tirado en huelga y los hospitales estaban funcionando con los médicos que quedaron de la Unidad Popular o algunos otros que seguían su juramento hipocrático y no iban a dejar a los pacientes botados, y los alumnos. Así que yo casi vivía en el hospital. Extrañamente iba a la casa a cambiarme ropa, a bañarme, qué sé yo, de vez en cuando. Y el 10 me había ido a la casa. Entonces en la mañana temprano escuchamos en la radio que se venía este golpe, que había toda esta movilización de Fuerzas Armadas y qué sé yo. Así que yo estaba casada, con mi marido partimos rápidamente a tratar de llegar al hospital. Esa era la idea, además, si había un golpe uno tenía que estar en sus lugares de trabajo. Llegamos al hospital y cada uno fue a su puesto. Había helicópteros con metralletas fuera de las puertas o ventanas que tienen, pasaban casi rasantes, así que podíamos ver al tipo con la metralleta, y empezaron a disparar en las poblaciones y en las industrias, entonces empezamos también a recibir heridos y muertos muy temprano. A medida que pasaba el día íbamos sabiendo noticias y llegó al mediodía y vimos el humo de la moneda desde allá. Algunos se subían a los techos del hospital y se veía. Los muertos que dijeron que había era cierto, se empezó a llenar el anatomía patológica, que había un servicio de muertos, de cadáveres en el suelo. Te digo, llegó una señora, una mujer con una guagua de poco menos de un año, gordita, linda, preciosa, ella con un balazo en el brazo, que había traspasado su brazo y había matado a la guagua, y ella tenía su guagua en brazo, y eso fue muy, muy catastrófico para mí. O sea, como que ahí, fin, se terminó la Unidad Popular, se terminó todo. A 50 años del golpe de Estado, Chile es un país muy distinto. La historia del trayecto entre ese ayer y nuestro presente está marcada por grandes penurias y sacrificios, pero a la vez por una obstinada resistencia de mujeres y hombres para quienes, a pesar de todo, la vida continuó. Llegó una fiscal con un listado en que veníamos toda la gente de izquierda. Estaba muy bien informada, ¿no? Los golpistas de quién éramos quién. Se constituyó con un decreto que venía y se instaló a trabajar y comenzó a llamar a la gente por lista.
entre esas venía yo y varios más, y ahí comenzó el sumario, que por lo más fue muy corto en el sentido de que no tenía nada que decir, excepto que éramos de izquierda y que estábamos ejerciendo nuestros derechos, pero en ese momento esos derechos eran retroactivos, ya no eran derechos, retroactivamente. Entonces todo lo que habíamos hecho antes era ilegal. Y bueno, y después llegó el decreto definitivo en el caso mío y otro compañero se eliminó el cargo. Y ahí se acabó mi vínculo con la universidad y pasé a ser exonerada. En algún momento yo comencé a trabajar el tema con organizaciones de mujeres. La Federación Democrática Internacional de Mujeres, habían grandes organizaciones de trabajadores, de la educación, también estaban las organizaciones de mujeres, funcionaba en Berlín, la FEDIM, esa constituía el Buró Latinoamericano. Y hacíamos todas las tareas que tenían que ver con la acción de las mujeres en América Latina, y ahí yo asistía a muchos eventos. Y entre todo eso que pasó, que viajé a varias partes en representación de la FEDIM, estábamos cuando se produjo la caída del muro. La FEDIM estaba a 2 cuadras del muro. La calle principal, Unter den Linden, que es donde se produjo, digamos, como se rompió oficialmente, porque había mucha salida. Bueno, y cayó el muro y rápidamente se cerraron todos estos organismos. Entonces se produjo esa circunstancia. Sí, a mí efectivamente la caída del muro nunca me dañó tanto como el golpe, ni tampoco el rechazo se compara. Tal vez porque son cosas que son de uno. Yo nunca pensé que íbamos a tener este nivel de rechazo. Creo que no conocíamos creo que nos fuimos capaces de ver lo que estaba pasando. Eso a mí me duele mucho también, el no visualizar. Los jóvenes lo ven como una realidad muy lejana. Yo trato de ver, cuando yo era joven, qué me parecía a mí una cosa que hubiera ocurrido hace 50 años. Y ponte tú que cuando yo tenía 15 años, hacía 50 años más o menos, un poco más, 60 quizás, que había ocurrido lo de Arturo Prat. ¿La guerra civil del 90, tal vez? La guerra, sí, más bien la revolución del 90. Eso fue muy terrible. Claro. Muy sangriento. Eso fue muy terrible, pero fíjate tú que en ese tiempo yo tenía 15 años, la revolución la veía como, no estaba metida en ningún partido también. O sea que no, la sentía como historia, te digo francamente. Entonces yo no sé pues, si ahora los jóvenes, ¿qué pensarán? No sé, yo quisiera pensar que les interesa, que les importa. A nosotros nos dan órdenes de formar y saltar porque nos llevan al Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, bueno, nos recibió el túnel de soldados y estando ya en las graderías, alguien dice, oye, ¿alguien tiene un papel? Y entonces yo saco mi libreta, la veo, y en ese minuto estaba preso allí un senador del Partido Comunista, lógicamente, que se llamaba Ernesto Araneda, que había sido alcalde en San Miguel. Y le digo yo a Ernesto, del cual era amigo, le digo, oye, compañero, mira, esto que tengo aquí, lo escribió Víctor Jara 2 horas antes de morir. Puta, me dijo, esto hay que guardarlo. Entonces, claro, lo voy a guardar. Me dice, pero antes, hazte unas 2 copias. Aquí, en esta pequeña parte de la ciudad, somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. A medida que el tiempo avanza, nuevos desafíos se presentan, nuevas generaciones toman el relevo, asumiendo la responsabilidad de mantener viva la memoria histórica
siempre prestando atención a aquello que anunció Antonio Gramsci. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Queremos que esto sea un aporte para seguir rescatando la memoria, porque lo que es muy claro también en el campo de la historia, yo vengo desde los temas de patrimonio, es que está todo demasiado oculto, como el patrimonio documental está guardado, hay muchas cosas que no sabemos y tampoco conocemos. En ese sentido, quizás como más que con este trabajo no pretende como cerrar el tema, sino abrir también otras nuevas miradas. Acá se ha tratado de instalar en estos 50 años que el debate sea sobre el carácter del gobierno de la Unidad Popular y supuestamente su ineficacia y supuestamente el carácter antidemocrático de la izquierda. Eso se ha querido como poner en el centro del debate, que aquí quienes fueron en el fondo los culpables del golpe de Estado fuimos todos, ¿no? Y que por lo tanto la izquierda también, o el gobierno de la Unión Popular, jugó un papel como que provocó el golpe de Estado. Y ha logrado o han intentado descentrar el recuerdo de la memoria en el papel que ellos jugaron en que se produjera esa desestabilización del gobierno, y el papel que jugó la propia dictadura como uno de los regímenes dictatoriales más brutales de la historia de América Latina del siglo XX, ¿no? Con la tortura, la represión, el exilio, la exoneración de la gente, de los empleados públicos, en fin. El golpe y la dictadura son parte genética de lo mismo, ¿no? Entonces la violencia con que nace el golpe de Estado, el bombardeo aquí del Palacio de la Moneda, es el símbolo de lo que fue la dictadura. O sea, una dictadura que en su ADN, desde que nació, fue violenta y represora. Entonces querer instalar la idea de que hay una visión, que la izquierda quiere instalar una visión única o absoluta sobre este tema, me parece que simplemente, digamos, hay que denominarlo como una falsedad histórica. La obligación que tenemos nosotros, los que estuvimos viviendo eso, es no permitir que esa memoria no exista. Tenemos que poner todo lo de nuestro lado con el objeto de que esto se conozca para tratar de que nunca más. El nunca más es uno de los lemas más sentidos que nosotros tenemos. Pero a 50 años, desgraciadamente, tenemos que decir de que es un anhelo a lo mejor de no mucha esperanza. Justicia. Cuando hay un Elwin diciendo justicia en medida de lo posible. Esa justicia en medida de lo posible no va a haber justicia. ¿Cómo va a ser posible el que Pinochet haya muerto en su cama y sin ningún proceso en Chile? Que el Estado chileno, en las condiciones de un gobierno de la Concertación, haya pagado a los abogados y haya puesto todo su empeño en que no fuese juzgado en Inglaterra. ¿Cómo no sentir vergüenza de eso? ¿Cómo no sentir vergüenza el que haya sido senador vitalicio y que haya ejercido? Yo te digo eso, qué vergüenza tan grande. Todo el empeño porque esto se conozca, que las nuevas generaciones sepan de que se pasó por estas cosas tan duras y que ojalá no volvamos a tropezar con la misma piedra. Pero no hay una nueva institucionalidad que dé esa garantía. Los momentos históricos son muy diferentes. Nosotros movilizábamos miles, las organizaciones eran poderosísimas. El ideario revolucionario de formar parte de esta transformación del mundo, de construir un mundo mejor, es que era lo que nos motivaba, lo que nos hacía levantarnos todos los días y andar con una pasión gigante. Hoy día es distinto. Hoy día hay que acumular
persona a persona, persona a persona, persona a persona, volver al trabajo de Recabarren, por decirlo de alguna manera, digamos.